Bolsa de nylon en una rama de un árbol. Enano sagrado. Uniradio 107.7. Selector, la nueva música de Uniradio. Como la luz del sol que abriga tras días helados y grises, esta canción refleja la idea de dejar atrás aquello que algún día dolió, cruzar a la vereda del sol. Bye bye WhatsApp bye y amor. Telegram 092-555-982. Hola, muy buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Hoja en Blanco. La página que comenzamos a escribir hoy es sobre uno de esos temas que difícilmente nos pueda dejar indiferente a cualquier persona, porque para que te involucre directamente solo hay que cumplir con dos requisitos, paso a detallar. El primero es estar vivo, así que asumo que quienes nos están escuchando es porque efectivamente están vivos en este momento, así que esa condición se cumple. Y la segunda es la de ser mortales. Otra condición que hasta el momento es de las pocas certezas que tenemos en esta vida. Hoy vamos a conversar sobre la eutanasia. Un tema que, al igual que, por ejemplo, el que abordamos en el programa anterior sobre la donación y trasplante de órganos, está atravesado fuertemente por la bioética. Pero, antes que eso, principalmente nos interpela a todos y cada uno de nosotros y nosotras individualmente, pero sobre todo nos interpela como sociedad. Es un tema polémico, de eso no hay ningún tipo de duda, más que nada porque al sobrevolarlo puede parecer que solo existen dos posturas, las de quienes defienden la eutanasia como un derecho y la de quienes se niegan enfáticamente a aceptarlo. Y puede ser, sí, que las posturas polarizantes sean las que hacen más ruido y las que conducen al debate. Pero lo cierto es que en el medio existe un vastísimo bosque de matices que son de alguna manera el combustible necesario para encender la tan necesaria discusión social en un tema como este. Una discusión social que tiene además el componente fundamental de estar trasladada al Parlamento, donde se está intentando por segunda legislatura consecutiva hacer un cuerpo normativo en torno a la cuestión de la eutanasia. Este debate de la sociedad toda primero y del Parlamento después nos trae de regreso a una palabra clave: empatía. Un concepto que es el de ponerse en el lugar del otro, que viene a chocar prácticamente que de frente, les diría, con el signo de época que nos quieren instalar: el del individualismo, la crueldad y la insensibilidad como si fueran virtudes. Estos antivalores no son nuevos, no nos vamos a engañar, pero en los tiempos recientes parecen haber encontrado en las nuevas derechas y en sectores ultraconservadores, en especial campo fértil para sembrar en la sensibilidad contemporánea. Y si bien siempre se han levantado con sus posturas reaccionarias en otras luchas de conquistas de derechos recientes aquí en Uruguay, como son la interrupción voluntaria del embarazo, el patrimonio entre personas del mismo género o la ley de asistencia a personas trans. Hoja en Blanco, periodismo local, con Diego Varela Calzada. Resulta curioso cómo incluso de quienes hoy en día se llenan la boca con la palabra libertad, hay tantos miramientos a la hora de ampliar libertades para ciertos grupos de personas. Porque estos casos, como los que les venía contando, se apoyan justamente en eso, en el de ampliar libertades para ciertas personas sin afectar en absolutamente nada a los demás. Algo así vendría a ser la libertad, al menos como uno lo entiende, la de ejercer mis derechos sin vulnerar el derecho de nadie. Es decir, en nada nos entorpece la vida al resto de las personas, ni que, por ejemplo, una persona pueda decidir sobre su propio cuerpo, ni que una persona homosexual pueda casarse con quien ama, ni de que un varón o mujer trans reciba una mínima ayuda después de tantos años de persecución y discriminación. En nada nos afecta a nosotros. Y sin embargo, esas causas han tenido y tienen sus detractores.
Pero me gustaría desgranar un poquito más las características de la discusión sobre la eutanasia, que es un tema que puede tener similitudes, pero no se vincula directamente con estos que veníamos hablando, porque entiendo que incluso va un poco más allá y trasciende todas las barreras del egoísmo. Si por un momento nos propusiéramos seguirle el juego al conservadurismo, en todos los casos anteriores podríamos plantarnos en que, aunque no nos afecten nada a los demás, estas personas reciben, entre comillas, un beneficio o una ventaja de conseguir un algo, repito, según la lógica que siguen esas cabezas. Ahora, me pregunto yo, ¿cuál es la ventaja que está queriendo sacar alguien que pide por favor dejar de sufrir y poder morirse? Porque si alguien que entiende que morirse es una ventaja, agarremos todas nuestras cosas y nos vamos. La discusión sobre el derecho a la vida digna y fundamentalmente a la muerte digna se plantea entonces como una especie de frontera final del soletismo. Y disculpen mi término poco académico, pero creo que vale la pena el exabrupto en esta oportunidad concreta, porque es lo que mejor ilustra lo que yo realmente quiero transmitir. ¿Se puede ser tan egoísta como para pararse delante de alguien que está sufriendo por una enfermedad terminal e irreversible y decirle, vos vas a seguir sufriendo porque a mí me parece? Si usted cree que en la misma situación tendría la templanza de soportarlo todo, incluso hasta el extremo de perder la habilidad de comunicarse con sus seres queridos, yo lo felicito. Ahora, pero por favor, no piense que quien está en esa situación, ya no hipotética, sino real, tiene que tener el mismo criterio que usted. Es esa en definitiva la discusión que debemos darnos como sociedad y que ahora mismo está trasladada en el Parlamento, como les decíamos, un Parlamento que ya nos decepcionó en el periodo anterior, y no por no haberla aprobado, hablamos, sino en realidad por haberla encajonado de forma mezquina en su tratamiento para que no se pudiera discutir. Las próximas semanas van a ser la clave y en quienes ocupen sus bancas estará depositado el derecho de todos y cada uno de nosotros y nosotras para poder elegir el vivir y morir con dignidad. Hoja en Blanco, periodismo local, con Diego Varela Calzada. Y directamente de la pluma de Evaristo Páramos y para el amor absoluto de nuestro operador técnico Gastón Pepe, ilustramos o comenzamos a poner los primeros matices sobre este tema con algo de música. La Polla Records, Eutanasia del año 1993 y ese discazo que es Hoy es el futuro.
Hoja en Blanco. Periodismo local. El sonido de todos, un recorrido por la memoria y el testimonio desde el inmenso archivo de Héctor Numa Moraes. Canto popular de raíz folclórica desde todos los rincones del Uruguay y Latinoamérica. El sonido de todos. Nuestro norte es el sur. Un programa de la Nueva del Sur por Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy. Y para nosotros es un placer que el sonido de todos se escuche también los domingos a partir de las 8 de la mañana por Uniradio 107.7 FM. Así y Asá Radio. Un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan. Con la conducción de Vanessa Arta Sánchez y Alejandra Dopico y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así y Asá Radio. Libros en el aire. Lunes a las 16 horas por Uniradio. 10, 9, ignition sequence start. Buenas, ¿cómo están? Buenas, mi nombre es... Queríamos invitarlos para el 27 de agosto. Sos artista, música, pintor, pintora, escultora, bailarín, fotógrafo, actriz, diseñador, ilustrador, curadora, director o directora de cine o teatro, coreógrafo, perteneces a un colectivo independiente. Promocionate gratis en nuestra cartelera. Mandanos tu promo en un audio de WhatsApp al 092-555-982. 092-555-982. Tenés hasta 40 segundos para contarnos lo que estás preparando. Frecuencia Fantasma, obra teatral. Mi último trabajo. Uniradio 107.7. Hoja en Blanco. Periodismo local. Bien, y para continuar escribiendo la página de hoy en Hoja en Blanco, recibimos a Florencia Salgueiro, integrante de la Asociación Civil Empatía Uruguay. ¿Cómo anda, Florencia? Bienvenida. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Es un placer estar acá. ¿Puedo agregar un pequeño detallecito personal? También ex uniradialista. Y de corazón diría yo. Lo sabemos. Ferviente militante, además de la Uniradio. Empatía Uruguay, recordemos, es digamos la agrupación que ha venido sosteniendo la militancia activamente en los últimos años en justamente la lucha por tener una regulación en nuestro país a favor de la eutanasia. Contanos brevemente, como para ponernos en contexto. Yo sé que están siendo días muy intensos, incluso en los medios, ¿no? Por supuesto, por lo que va a ser la inminente discusión parlamentaria, pero por ahí sí tenemos a alguien que está como recién llegando a la discusión. ¿Cómo se formó Empatía Uruguay? Bueno, Empatía Uruguay se forma en 2021, cuando se empezó a discutir en sí un poco más seriamente la legalización de la eutanasia. Si bien el proyecto original de Ope Pasquet era de marzo de 2020, por razones obvias del COVID, se demoró un poquito esa discusión. Y en sí habíamos bastantes personas que desde distintos puntos de vista queríamos apoyar la legalización de la eutanasia, pero no había un espacio fuera de lo político partidario donde hacer algo. Entonces nos empezamos a juntar, sobre todo bastante jóvenes al principio, pero ahora jóvenes de edad y jóvenes de alma, diría yo, de varios partidos políticos, gente no conectada a la política, profesionales, pensando, bueno, ¿qué es lo que falta en ese debate público? Y sentíamos que faltaban dos cosas, básicamente. Una era la discusión con datos y con evidencia y como sin bolazos. Y por otro lado, los testimonios de quienes somos familiares de alguien que hubiese querido la eutanasia y no la o está pasando hoy en día por eso. Que por las características de los pacientes terminales o las personas que están gravemente enfermas, lo que pasa es que esas voces quedaban silenciadas y muchos hablaban por encima de esas personas. Así que un poco también fue recuperar lo humano y ponerlo en el centro de la discusión. Exacto. Vos lo mencionabas, ¿no? Como tu acercamiento primario a la temática es porque lo viviste
digamos, a nivel familiar directamente con la situación de tu padre, que sufrió de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, una de las situaciones más extremas, ¿no? Y la que a veces más vincula justamente la discusión, esa enfermedad, con la discusión de la eutanasia. Sí, porque es una enfermedad que es como muy clara en su definición. Es una enfermedad que no tiene cura, que avanza y no tiene mayor tratamiento que el alivio de cosas, pero que inminentemente lleva a la muerte de la persona que es diagnosticada con esto, que es una enfermedad que permite que las personas, como mi padre, mantengan su lucidez hasta el final mientras van perdiendo las capacidades de moverse, porque la esclerosis lateral amiotrófica ataca las neuronas motoras, o sea, las que hacen que tu cuerpo te responda, ¿sí? Entonces, es una enfermedad que la medicina no tiene mucho para aportar más que tratar de ir aliviando o atacando algún síntoma, pero que sabe que irremediablemente va a terminar en la muerte, pero que la persona está lúcida mientras todo esto está pasando. La verdad es que la experiencia con mi padre estuvo muy de menos, para hablar académicamente, porque él durante los primeros 2 años y medio, casi 3 años, bueno, fue adaptándose a cómo perdía las capacidades. Y reflexionando, porque también mi abuelo y mi tío murieron de ELA, o sea, en general no tiene un componente genético, hay algunos casos que sí, el de mi padre fue uno que sí. Entonces, por ejemplo, al principio podía caminar, después ya le costaba estar parado, le costaba darse una ducha, usar cubiertos, levantar una lapicera, tragar, ¿sí? Y en todo esto él se fue adaptando y fue requiriendo cada vez más cuidados médicos. Llegó el equipo de cuidados paliativos de su mutualista y bueno, considero que mi familia fue privilegiada en el acompañamiento que le pudimos dar. Pero esto tuvo un límite, y el límite estaba en el momento en el cual mi padre empezó a de noche ahogarse, sobre todo con sus propias saliva o sus propias secreciones, porque su diafragma ya no podía toser, ¿sí? O hacer entrar y salir el aire. Y esa sensación es una sensación horrible. Sí, rozando la tortura. Para las que nos dieron lo que se llama rescate de morfina, que es básicamente una inyección de morfina que te saca del ataque de pánico o de la sensación horrible que estás teniendo. Y era 1 por noche, eran 2 por noche, eran 8 por noche. Y en un momento mi padre nos sentó, mi madre, mi hermana y a mí, nos dijo, hasta acá llegué. Yo esto no lo quiero más. Las semanas que se me vienen por adelante, yo ya sé cómo son, porque las vi con mi hermano, las vi con mi padre, no me interesan. No considero que sean vida, yo me bajo acá. Y bueno, para nosotros era muy claro, no había como mucho espacio para discusión, era tipo, está bien, entendemos por dónde viene la mano. Lo que pasa es que para los médicos lo que mi padre estaba pidiendo era un crimen. Y adelantar la muerte en esas circunstancias está fuera de la legalidad. Y mi padre se enojó mucho porque le dijo, bueno, pero ustedes entienden que lo que me están dejando como opción, o sea, mi capacidad de agencia se limita a dejar de comer y dejar de tomar agua. Porque en sí, eso es lo único que yo puedo hacer por mí mismo, no puedo levantar un cuchillo. No, les estoy pidiendo ayuda porque realmente no puedo y no quiero vivir más. Y le dijeron, bueno, cuando usted tenga síntomas refractarios que realmente no podamos controlar con medicamentos, ahí los sedaremos paliativamente. Y mi padre decía, bueno, pero yo no quiero ninguna sedación paliativa, yo me quiero morir. Así en la cara se lo decía a los médicos, te la regalo estar en los zapatos del médico, sí. ¿No? Y bueno, la verdad es que eso fue en febrero de 2020 y mi padre falleció el 19 de marzo. Ese mes y medio no tuvo sentido. No tuvo gollete, diría alguien más añoso. O sea, realmente, ¿a quién le benefició eso? ¿Sí? Yo entiendo que los médicos tal vez no podían hacer caso de lo que mi padre estaba pidiendo, pero la verdad es que la única opción posible para mi padre fuese vivir en contra de su voluntad y ser obligado a sobrevivir en esas condiciones, nos generó una impotencia que es la que a mí me lleva un poco a dejar la vida en esta militancia. Sí, para que sobre todo entiendo que nadie más tenga por qué atravesar una situación así. Y no, porque mi padre ya murió, ¿no? O sea, pero hay tantas personas que están en situaciones así, que se acercan empatía, dicen, la verdad, yo estoy atravesando esto ahora, claro. Mi madre, mi hermano está atravesando esto ahora.
Y la verdad es que esa gente no necesita una ley en 5 años, necesita una ley que se apruebe cuanto antes para poder reglamentarla y aplicarla y que su muerte sea digna, a diferencia de la de mi padre. Así nomás. Sin dudas. Te quería consultar además cómo vivieron un poco lo que fue la experiencia en la legislatura pasada, cuando no pudo terminar de tratarse porque no llegó a salir de la Comisión de Salud. Más que nada teniendo en cuenta esto también de que Empatía Uruguay, vos lo mencionaste un poco al pasar, pero creo que es bueno hacer énfasis en que es un grupo que tiene integrantes de todos los partidos políticos, de múltiples expresiones de la vida política de nuestro país. Bueno, la verdad es que frustrante. A ver, esto se empezó a discutir en 2021, a fines de 2022 se votó en diputados con una amplia mayoría de 57 diputados que eran del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente, hasta el Partido de la Gente. Y eso nos dio como una esperanza de que en el Senado se tratase con tanta seriedad como había pasado en diputados, y esas esperanzas fueron rápidamente aplastadas por el hecho que en 2023 no se trató del todo, y en 2024 menos, ¿sí? Y había veces que la Comisión de Salud ni siquiera sesionaba porque estaban votando en el plenario Minas, capital nacional del alfajor, ¿no? O sea, cosas que decís, bueno, ya se sentía como una tomada de pelo en un momento, porque si bien no estaban levantando la mano para votar que no, lo que estaban haciendo estaba como al borde de las maneras legítimas de tramitar parlamentariamente las cosas, ¿no? Porque era, si no se reúne, no se trata, y si no se trata, no se lleva al plenario y no se vota, ¿sí? Y aún más nos molestó cuando trascendió en prensa, creo que fue Búsqueda que lo reflejó por primera vez, que en junio de 2024 había una llamada del presidente Luis Lacalle Pou a sus legisladores diciendo encajonen esto, que no llegue al plenario, que no se vote. Supongo yo que para no tener que vetarlo o algo así. ¿Sí? No verse como en el brete político de quedar expuesto a tener que vetar porque sabía que iba a recibir las presiones de muchos sectores de su partido y de algunos sectores de la sociedad para que lo haga. O sea, no he hablado con Lacalle Pou como para llegar a esa conclusión, pero supongo que fue por ahí. Y la verdad que decir, bueno, primaron las elecciones internas de los partidos políticos y el ciclo electoral uruguayo a darle una solución digna a un problema real que tienen personas reales. La verdad es que es de una mezquindad que a uno realmente yo me sentí súper mal. Y fue como mucha la frustración de decir, bueno, tanto remar para morir en la orilla y que el proyecto se archive y que tenga que volver a foja cero en marzo de 2025. Acá estamos, ¿no? O sea, también esa acumulación no fue en vano, porque en la opinión pública, en la acumulación de, bueno, organismos que se dieron la discusión a la interna y sacaron opinión, cuestiones así, yo creo que igual hay una acumulación. Pero bueno, a la persona que está sufriendo y que no le da lo mismo si era en 2023 o es en 2026, bueno, ¿qué tengo para decirle? Le tengo para decir, mirá, tu parlamento te falló. Claro. El proyecto para esta legislatura trae algunas modificaciones. Ahora después vamos a entrar un poquito más en los detalles de cuál es la propuesta concreta. Pero sobre todo lo que ha cambiado es, bueno, obviamente la conformación del Parlamento y un poco como las alianzas que se han ido tejiendo a la hora de pensar en lo que va a ser su discusión. Vamos a tener en escasos días, el martes de la próxima semana, la discusión el inicio de la discusión en diputados, que se presume que sería positivo el resultado, y bueno, después quedaría todo en manos del Senado. ¿Cómo es en Empatía, cómo están viendo el escenario para esta discusión? Bueno, nosotros tenemos una timba, ¿no? Pero sí tenemos... ya tuvimos un episodio acá en Hoja en Blanco de la ludopatía. Es como que timbear algo está en todo en el Uruguay. No, pero sí tenemos algunas intuiciones y algunas charlas con legisladores que hacen algunas expresiones a favor o en contra que nos hace pensar de cómo va a salir. Nosotros creemos que va a tener mayor aprobación ahora que la que tuvo en 2022. O sea, estamos hablando de más de 57 diputados que van a levantar la mano para decir sí, estamos de acuerdo con que esto se convierta en una ley. Eso quiere decir que el Frente Amplio va a repetir sus números y ahora tiene más legisladores que en la legislatura pasada, y que también va a haber legisladores de otros partidos, obviamente, que van a levantar la mano. El Partido Colorado tiene bastantes, en el Partido Nacional hay algunos también, y después de los partidos chicos es sabido que Cabildo Abierto y
Identidad Soberana van a votar en contra, el Partido Independiente no queda del todo claro, pero Sotelo fue uno de los que firmó el proyecto, así que depende un poquito de cómo termine la redacción, pero parecería que va a haber un consenso amplio de que salga de diputados a pesar de algunos desbordes que se han visto en la discusión en estos meses. Y después en el Senado, el Frente Amplio, hasta donde sabemos, lo votaría en bloque y con eso sería suficiente porque hay mayoría en esa Cámara, pero también hay otros senadores que se han expresado a favor, como por ejemplo Ojeda y Robert Silva, ¿no? Y en su momento, por ejemplo, Graciela Bianchi también había dicho que estaba de acuerdo. Graciela Bianchi también después dijo que el proyecto había cambiado mucho a pesar de que ni siquiera había sido tratado y que por eso le parecía bien trancarlo. Pero, digo, no está cerrado a que tenga un apoyo todavía mayor que en diputados ahí en el Senado, así que tenemos esperanza. Es más una cuestión de agenda, de cómo se fue demorando, porque originalmente esto se iba a votar en julio, se demoró, estamos en agosto, parece que será el próximo martes, y después en el Senado obviamente también hay otras cuestiones en agenda, entonces si bien la promesa es que sea antes de fin de año, uno ya está quemado con leche, ¿no? Y piensa si esa promesa realmente podrá ser tal. Lo bueno es que como todo proyecto que ya trae una historia detrás, de alguna manera tuvo ese tiempo como para ir macerando, ¿no? En la opinión pública, en parlamentarios, en los partidos, en la militancia también, como el caso de ustedes, y les da un poco, les va curtiendo la espalda, ¿no? A la hora de tomarse los tiempos de otra manera y todas las discusiones. Entremos en las cuestiones del proyecto en sí mismo, porque son muy relevantes en una discusión tan delicada como es la de la eutanasia. ¿Cuáles son los casos que quedarían comprendidos para que una persona pueda solicitar ampararse en el procedimiento de la eutanasia? Mira, yo te lo cuento primero como en la realidad y después ahí el correlato de lo que dice el artículo. ¿Sí? En sí, esto está pensado para 3 tipos de personas. La primera es personas que tienen un cáncer terminal, o sea, no recién diagnosticado, ya atravesado las capacidades y ya determinado que es incurable y que la persona está más cerca de morir que del diagnóstico. En fases finales, digamos. Fases terminales, ¿sí? Por otro lado, enfermedades neurodegenerativas o degenerativas de otro tipo, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, Parkinson, podría ser incluso un EPOC, cuando ya la enfermedad avanzó tanto que la calidad de vida está tremendamente comprometida y la persona no está pudiendo llevar una vida que sea acorde a su concepto de dignidad, ¿sí? También, etapas terminales, ¿sí? O sea, etapas ya muy avanzadas de la enfermedad. Y por otro lado, lo que se trata de dejar también es para personas que no estén en una etapa terminal, pero sí estén, por ejemplo, paralizadas del cuello para abajo, ¿sí? Una persona que haya tenido un accidente de tránsito o alguna afectación neurológica que lo haya dejado absolutamente paralizado, ¿sí? Que podría teóricamente vivir 40 años más, sí, pero que realmente esa calidad de vida está tan limitada que la persona prefiere tener un final digno que atravesar una vida que entiende no es acorde a sus valores, ¿sí? Entonces, cáncer neurodegenerativo paralizado, ¿sí? ¿Qué pasa? Que vos no podés hacer una lista así en el artículo, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver en la redacción del artículo 2, que es el corazón del proyecto, que es el que delimita quién, que dice, bueno, personas mayores de edad que estén psíquicamente aptas, es decir, no, esto está muy centrado en el individuo, no puede ser la familia, no puede ser nadie más, tiene que ser un individuo que es mayor de edad y que está lúcido, ¿sí? Hay como 2 conceptos centrales ahí en la discusión, que es autonomía y dignidad. Claro, para que la persona decida. Claro, pero esa autonomía es él mismo, ¿sí? No es, bueno, mi familia, si yo estoy... No. La persona. Y la persona lúcida también. Si quedan dudas acerca de si esta decisión está siendo reflexionada o presionada, tampoco corre, ¿sí? Tiene que ser este individuo que está decidiendo sobre su propia vida y que no tiene ni demencia senil, ni está en un episodio de salud mental que dé dudas acerca de la seriedad de la consideración, etc. Entonces y residente uruguayo o ciudadano o nacional, ¿sí? No es un extranjero que llegó ayer al aeropuerto de Carrasco, ¿sí? Esto lo solicita la persona y el médico tiene que evaluar si está dentro de una enfermedad o condición de salud que sea incurable, irreversible, que esté causando sufrimientos insoportables y que cause un grave deterioro de la calidad de vida. Y si es una enfermedad que esté en etapa terminal,
Exacto. ¿Sí? Eso es más o menos lo Bien. que se están tratando de cubrir. Antes de entrar en algunas cuestiones también que vamos a profundizar, que son los argumentos de quienes están en contra del proyecto de la eutanasia, y que han ido también a veces se mezclan cuestiones que no tienen que ver con el proyecto, ¿no? Es una discusión un poco barrosa por momentos, pero sí es importante destacarlo en esta etapa de lo que estamos conversando, Florencia, que son los casos que quedan comprendidos, que no hay ningún caso de enfermedades mentales que queden comprendidos en este caso por sí solas. A ver, me refiero. por sí solas yo entiendo que no, sobre todo por esta palabra que dice incurable, ¿no? Que yo conozco pocos médicos dispuestos a afirmar que una enfermedad mental realmente es incurable y es irreversible, que realmente no hay nada para hacer con esa enfermedad mental. Entiendo que el proyecto está pensado para cuestiones físicas, ¿sí? Aunque no lo diga explícitamente, ese es el universo de personas que está considerando el proyecto, las que tienen cáncer, Parkinson, ELA, o están paralizadas. No, y además ahí te respondo con eso que vos decías de si las hubiera, en el hipotético caso de las hubiera una enfermedad incurable mental, seguramente sería, digamos, de las que ya entran en otro tipo de situaciones de corte psiquiátrico que la persona no tiene lucidez. Bueno, y quedaría descartado automáticamente por la cuestión de la lucidez. Ese psíquicamente apto, claro, ese Exacto. psíquicamente apto, que también el médico tiene que estar seguro de que la persona es una persona como mi padre, que estuvo 3 años pensando sobre su muerte y cuando no aguantó más la pidió. No fue que el primer día pidió, ¿sí? Y que no fue que había una presión o que se levantó mal un día y la pidió, sino que una cuestión sostenida también en el tiempo y de un proceso que el médico conoce y que sabe decir, mira, no se le ocurrió hoy, sino que realmente es una situación desesperada, pero reflexionada y bien pensado qué es lo que se está pidiendo, porque es lo más definitivo que puedes pedir. Claro, queda claro entonces un poco el universo de personas a los que apunta la normativa, y nos empezaste a dar una pista con respecto a cuál sería como el primer paso, que es la solicitud de la persona, primero que nada con su médico tratante, ¿no? ¿Cómo sigue el procedimiento? Bueno, en el proyecto, que tuvo algunos cambios con respecto a cómo se había presentado, lo que se establece es que tienen que ser 2 médicos distintos que no tengan una relación jerárquica entre ellos, que certifican estas 2 condiciones. O sea, que la persona tiene una condición de salud que cumple con las características que hablamos y que lo está pidiendo libremente y está psíquicamente apto para pedirlo desde su autonomía personal. Si 2 médicos cercioran esto, entonces hay un periodo de reflexión, no sé en cuánto quedó, pero originalmente eran 10 días, ¿sí? Y después tiene que haber una reafirmación de esta que tiene que hacerse ante 2 testigos que no pueden ser herederos de la persona que lo está haciendo la solicitud. Esto para evitar como, no sé, bueno, es por la herencia, una cuestión así, ¿sí? Si se cumple esto, o sea, si los 2 médicos estaban de acuerdo y están los 2 testigos y la persona solicita, se lleva adelante el proceso, que después va a pasar por una comisión de revisión en la que está el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico, la Institución Nacional de Derechos Humanos, gente variada que va a controlar que nada se aportó de la ley, y si se apartó, tomarán los pasos judiciales correspondientes, porque bueno, la asistencia al suicidio sigue siendo un delito, ¿no? No es que deje de serlo. Esto es solo para estos casos excepcionales. Si el primer médico y el segundo no están de acuerdo, ahora en el proyecto se agregó la posibilidad de que se llame a una junta médica que va a tener por lo menos un psiquiatra y otro experto en la patología de la persona. Por ejemplo, un neurólogo experto en ELA u otro oncólogo, ¿sí? Y habría un tercer miembro que queda a la reglamentación del Ministerio de Salud Pública, qué profesión tendría, ¿sí? Que podría ser médico, tal vez sea, no lo sé, asistente social. No sé, ¿sí? Pero eso es solo para casos que den alguna duda, y por eso el primer y el segundo médico. De discrepancia. Claro, de discrepancia, exacto. Bien. Y después acá hay una cuestión también muy relevante, que es el tema de los plazos, ¿no? Vos hablabas de esto de 10 días, todo ese periodo de reflexión, que todo lo que estás contando sería entre los 10 días. Bueno, la idea, acá hay como un equilibrio, ¿no? Entre, por un lado, cerciorarte de que no es que una persona que puede tener días buenos y días malos es en un día malo que se despertó y solicitó esto, y por otro lado, valorar que la decisión, que es la más definitiva que puedes tomar, esté tomada en serio,
¿sí? Sabes que no me acuerdo de memoria en qué quedaron los plazos porque hubo un par de ajustes, pero sí, la idea es que sea 10 días, no sé si era una semana o 10 días, claro, así, de eso estamos hablando. Pero ¿sí? ahí lo que seguro va a haber que también, regular muy bien es cómo el engranaje burocrático se va a tener que asistir a sí mismo para que se cumplan, ¿no? Bueno, es que obviamente esto va a llevar desde los servicios de salud, que serían todos los que están dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, y el militar, y el policial, y el hospital de clínicas, tener los protocolos para poder cubrir a las personas y también cubrir si hay algún médico que sea objetor de conciencia, ¿sí? Claro. Porque eso es también un derecho que está reflejado, e incluso también está recogido el derecho a las instituciones que sean confesionales, por ejemplo, pensemos Círculo Católico, Hospital Evangélico, que no se pueden recusar de darle a sus usuarios este servicio. Lo que tienen que hacer es como hacer un acuerdo con otra institución, ¿sí? Claro. Es una solución medio parecida a la que se hizo para la interrupción voluntaria del embarazo. Está claro. Y después, a la hora de la implementación efectiva del procedimiento, ¿cuáles son las vías que se habilitarían? Bueno, acá entra un poco lo que va a ser la reglamentación, que todavía obviamente no está redactada porque eso es posterior a la aprobación. Es posterior a la aprobación y corresponde al Ministerio de Salud Pública, pero en sí la idea es que haya una conversación entre los médicos y el paciente de dónde, cuándo, cómo, ¿sí? Y acá también tenemos para aprender de otros países, ¿no? Hay donde, por ejemplo, si la persona quiere, esto se hace en su casa, si no en una habitación de hospital, depende también, bueno, vos mencionabas la donación de órganos, si querés donar los órganos, puede que un hospital sea la mejor opción, pero la cuestión, en la práctica, esto hablábamos con una médica neuróloga de Colombia, donde esto está despenalizado, la eutanasia, y nos decía que en la práctica lo que se hace es darle primero a la persona una inyección que la seda, ¿sí? Y después una que le causa un paro respiratorio sin dolor, ¿sí? O sea, es un procedimiento corto y que no tiene mayores complicaciones en un principio. Pero en sí, eso va a quedar más para la reglamentación, creo yo. Bien, y buena parte de la discusión también va a estar en torno a esto que vos empezabas a mencionar de las garantías, ¿no? Tiene que haber garantías para los pacientes, para las familias, para los médicos, ¿no? Que van a estar involucrados en definitiva, porque va a ser una modificación relevante en torno a cómo se venía trabajando hasta ahora. O sea, sí y no. O sea, ahí hemos hablado bastante con médicos y algunos dicen, bueno, esto no está tan lejos de lo que hacemos en el día a día. O sea, algunas cosas que están, digamos, en una zona gris de la legalidad, pero esto ya existe de alguna manera. No es que sea una idea nuevísima, ¿sí? Pero lo que sí se da es como más esa sedación en circunstancias muy extremas que para evitar un dolor insoportable, pero no tan contemplado por la propia voluntad de la persona, ¿no? Claro, es como son otras las condiciones para la sedación paliativa, pero mismo los médicos dicen, esto no es un cambio enorme de paradigma. Es un cambio de paradigma, sí, pero en realidad... Más que nada legal. Más que nada legal y más que nada de, bueno, cómo va a ser el procedimiento y demás. Pero no es que los médicos no sepan que hay veces que la cantidad de vida no es tan relevante como la calidad de vida y que hay momentos donde acortar la vida puede ser lo más compasivo que existe, ¿no? Acá hay toda una discusión sobre el tema de la familia. Yo veía un video absolutamente atroz de un comunicador que estuvo haciendo un podcast hace poco que decía, porque te van a eutanasiar a los familiares y vos no te vas ni a enterar. Primero, si vos no hablas en 10 días con tu familiar que está enfermo, capaz que vos tenés un poco de responsabilidad en esta cuestión de no enterarte de si tu familiar solicitó la eutanasia, ¿no? Pero el tema de la familia también tiene que ver con que la persona que está sufriendo es ella, la persona, no es la familia, ¿sí? Y la familia después tendrá que tener un acompañamiento. Cada uno, como decía un conocido mío, viene con el psicólogo al día, ¿no? Pero en sí, imagínate que toda la familia se opone y la persona está hecha un trapo de piso del dolor y la familia se opone. Y a mí qué me importa que la familia se oponga, ¿no? En sí, esto está muy centrado en el individuo y en ser empático con ese individuo. Obviamente la familia, si el individuo quiere, puede tener un rol. Pero bajo ningún concepto tiene sentido que sea la voluntad de la familia la que se imponga sobre la persona que está sufriendo. Claro. ¿No? Hace poquito comentabas la cuestión de las experiencias internacionales, ¿no? De cómo, bueno, esto fue un campo que se empezó a transitar más que nada con Países Bajos hace 25 años más o menos cuando se legalizó, y fueron otros países los que poco a poco tomaron la decisión, pero la realidad es que en la mayoría de los países del mundo no hay un marco normativo en este sentido. El proyecto que tenemos acá, digamos, está
principalmente inspirado en lo que se hizo en Países Bajos como experiencia. Sí, y vino hace un par de años René Geman, que es el presidente de la Real Academia de Medicina de Países Bajos, que también como hizo un par de conversaciones que estuvieron muy buenas en el Parlamento y también con el sindicato médico, por ejemplo, para ver, bueno, así se aplica en Países Bajos, estas son las garantías que damos y así funciona, y estas son como las cuestiones que nos fuimos encontrando en más de 20 años de aplicación, ¿no? Y decía, por ejemplo, que lo de los 2 médicos funciona bárbaro, ¿sí? No es que poner más médicos en ese proceso diese más garantías, y que de hecho lo que decía es que con un proceso serio así, la gente confía más en los médicos, confía en que los médicos no lo van a dejar solo, no le van a soltar la mano, y así es como en Países Bajos hoy en día hay un 90% de aprobación a que la eutanasia siga siendo legal, y un 90% de conformidad con la ley de eutanasia. Sí, porque incluso teniendo en cuenta otros escenarios, otros países que se han dado con aplicaciones diferentes, en ningún caso ocurrió, por ejemplo, no sé, de una ola de denuncias de situaciones irregulares, ni nada que se le parezca en ese sentido. A ver, cada país es un mundo, y yo entiendo que Uruguay, que tenemos que hacer una legislación para Uruguay, ¿no? Pero a veces se toman datos apocalípticos sacados de contexto y dicen, ¿por qué? Cada vez hay más. Y sí, cada vez hay más porque la gente lo conoce, porque la gente conoce a un conocido que lo hizo, porque se desmitifica un poco, o sea, no es una cuestión de una avalancha de eutanasias en ningún país, ¿sí? Y tampoco, por ejemplo, en Países Bajos nos decían, en 20 años no hubo ningún caso que terminase preso a alguien, ¿sí? Claro. Y no porque no lo controlasen, en algún caso hubo alguna denuncia, creo que hubo un caso que había un tema de plazos o de cuestión así que estuvo un poco fuera de lo estipulado, pero ninguna responsabilidad penal, porque esto funciona, ¿sí? Y no porque no lo controlan todo, y hasta publican los informes en español. Se pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud de Países Bajos usando traductor de Google, ¿no? Pero digo, llegás hasta el PDF que te dice, mira, hicimos tantas eutanasias, tenían esta edad, tenían estas enfermedades, este tipo de médico lo atendió, y estos son los casos difíciles y cómo se resolvieron, ¿sí? Esa situación que vos decías que a veces se suele usar como quienes están en contra de la eutanasia, y ahí pasamos un poquito a tratar de debatir los argumentos que se ponen como en contra, es esto de la famosa pendiente resbaladiza, de que si desde el momento en que se abre el campo va a empezar a haber más situaciones. Acá, vos lo mencionabas, ¿no? Como toda situación que pasa al plano, que pasa a estar en blanco, que pasa a estar legislado, vos decís, bueno, ahora las puedo contar efectivamente, ya de pique ahí contás con un escenario que antes no podías medir, ¿no? Principalmente, pero además no hay, digamos, otros datos que se dé más casos. No, además de que no es una cuestión tampoco de cantidad de casos, lo que te dicen es, bueno, pero se habilita primero solo para los enfermos terminales y después para, no sé, por ejemplo, en Países Bajos originalmente no se podía, no había ningún tipo de hipótesis para menores de edad. Y lo que pasó es que después tuvieron un par de chiquilines que tuvieron leucemia y tenían 17 años, y entonces tuvieron que pensar qué hacer con eso, porque en realidad era como, no, si tuviese 6 meses más, te permito, pero como todavía te faltan 6 meses, no hay ningún tipo de hipótesis. Entonces sí, decís, bueno, ampliaron. Sí, bueno, a ver, aplicaron primero, evaluaron, tuvieron el conocimiento y luego fueron comprendiendo lo que la sociedad le pedía, ¿no? Pero imagínate, imagínate aplicar la lógica de la pendiente resbaladiza para cualquier otra cosa. Es como decir, bueno, no se puede legalizar el matrimonio igualitario porque después otros legisladores, otra sociedad puede legalizar el matrimonio de personas con perros. No, escuchame, estamos discutiendo esto de acá, ¿no? Podemos discutir esto de acá y habilitar esto de acá si estamos todos de acuerdo, y después evaluamos y vemos, porque no tenés ninguna certeza de que otra sociedad en otro momento con otros legisladores pueda decir algo distinto en un futuro. Y esa hipótesis no es razonable como manera de negarte a darle una respuesta hoy a la gente que hoy te lo está pidiendo y que consensuamos entre todos que merece una respuesta. Sí, aparte es una ley que va a pasar a ser a evaluarse, y se podría dar algún paso hacia atrás si se entendiera que hay algo que no está funcionando bien, como cualquier normativa que queda en vigor. Nada lo impide. Exactamente. Hay otra de las cuestiones que siempre se suelen mezclar bastante con lo de la eutanasia, que es el tema de los cuidados paliativos. Se genera ahí una especie de falsa oposición, como de que, bueno, la persona tiene que ir por los cuidados paliativos sí o sí, que es válido, o sea, muchos lo pueden recurrir, pero también hay situaciones en que alguien decide, yo ni siquiera quiero ir por los cuidados paliativos porque sé que mi destino ya está firmado, ¿no? Y estoy sufriendo. Bueno, a ver,
nosotros siempre decimos que estamos totalmente a favor de los cuidados paliativos, de que se expandan, de que haya una ley, de que se ponga presupuesto, ¿sí? Que sigan avanzando y que Uruguay siga siendo el mejor país de América Latina en cuanto a cuidados paliativos, que hoy en día lo es, y despegadamente. Claro, porque ¿sí? es un derecho que también está bueno que se ejerza quien lo quiera hacer. No, está bueno que se ejerce, mucha gente no sabe que es un derecho y no sabe, y hay como cuestiones para hacer acerca de los cuidados paliativos y avances para hacer. Fantástico. ¿Sí? Y hay mucha más gente que precisa cuidados paliativos que gente que precisa eutanasia, ¿sí? Ahora, por un lado, tener cuidados paliativos no impide que haya gente que pueda querer eutanasia, como mi padre, ¿sí? O sea, los cuidados paliativos no pueden atender el 100% de los casos, no pueden aliviar el 100% de los dolores. Eso te lo dicen los paliativistas, no lo digo yo, ¿sí? Hay una importante cantidad que sí. Hay una cantidad que no. Y esa gente no la puedes ignorar, que es lo que estamos haciendo hoy en día, que es decir, cuidados paliativos y si no te sirve, manejate, ¿sí? Por otro lado, uno no puede obligar a alguien a atravesar un proceso de cuidados paliativos, ¿sí? Como decías vos, capaz que la persona no lo desea, ¿sí? Pero igual, el centro no son opuestos, ¿sí? Y en los países como Países Bajos, como Bélgica, como Luxemburgo, que hay eutanasia, también hay cuidados paliativos excelentes, ¿sí? Nada te impide avanzar en ambas cosas, en seguir profesionalizando y dándole presupuesto y generando cobertura y formación de cuidados paliativos en Uruguay, que sabemos que falta por hacer a pesar de que estén mejor que en otros países, pero al mismo tiempo saber que hay casos que no vas a poder cubrir con cuidados paliativos y esos casos necesitan una respuesta, no puedes simplemente decir no existe, ¿sí? Porque sí existe, está esa gente reclamándote hoy y cuando decían, falta cuidados paliativos, de tipo, bueno, pero ¿y qué pasa si sí tiene e igual no es suficiente? Ojalá llegue un momento donde los cuidados paliativos alivien todos los dolores. Ese no es este momento, claro. ¿sí? En este momento necesitamos una ley de eutanasia. Y además incluso te diría que trascendiendo la cuestión de los cuidados paliativos, de los cuidados en general, hay situaciones muy diversas, ¿no? De personas que tienen un acompañamiento médico de alta calidad, que tienen además un acompañamiento familiar muy cercano, que incluso pueden, como vos contabas lo de tu padre, que estuvieron muy cerca de él, pero que él ya había decidido que había llegado su momento, pero también entiendo que, por ejemplo, hay un montón de personas que no tienen todo el acompañamiento que quisieran, que eso también degrada su situación y que les puede ayudar a decir, no tengo las mejores condiciones, vamos por una solución, adelantar lo que es irremediable porque no la estoy pasando bien, de alguna forma. A ver, cada persona es un mundo. Yo, obviamente, lo que preferiría es que todo el mundo sí tenga ese acompañamiento, pero el mundo ideal no existe. Bueno, yo lo que digo es que principalmente vos no puedes obligar a alguien, ¿sí? A los cuidados paliativos. Y además, como hay una cuestión de desfasaje entre creer que la medicina lo puede todo y la situación real, que es que no lo puede todo, ¿sí? Y que las personas son... Y también hay una cuestión ahí, estábamos hablando con unos colegas en Colombia que hacen litigio, porque ya es como una cuestión más judicial, y nos decían que tenían un caso de una mujer que tenía ELA también y que cuando su enfermedad ya estaba un poco avanzada, ya no podía caminar, fue a solicitarle a su servicio de salud la eutanasia y le dijeron sí, pero no ahora. Volvé cuando ya no puedas respirar sola. Es un nivel de crueldad tremendo. Claro, entonces un poco decir, tenés que llegar al punto en el que necesitas cuidados paliativos 24/7 antes de poder solicitar la eutanasia y tenés que pasar por esto y probar a ver si te funciona antes de poder decidir tu final digno, cuando ya sabemos que tu enfermedad va hacia ahí, ¿no? Que no hay una esperanza de que te cures, o sea, de que realmente... es una cuestión que realmente a mí, como lo central me parece empoderar y sobre todo como tener la humildad de escuchar a la gente que está enferma, a la gente que pasó por una situación así, a la gente... Y no hablarle por arriba, porque hay como un paternalismo hacia los enfermos que a mí me enferma. Porque dicen, no, porque no son libres, o porque en realidad lo que están pidiendo es tipo, no, pero escúchame, vos estás diciendo eso, vos que estás sano. Ahora, el enfermo, ¿qué está diciendo? ¿Vos lo escuchaste? ¿Vos escuchaste lo que tiene para decir? Porque hay mucho de hablarles por arriba y de tenerlos como si fuesen buzones donde uno encaja la caridad, en vez de ver que es una persona, que es un individuo igual a vos, que si es adulto, y si está lúcido no tiene ninguna diferencia, y si él dice hasta acá llegué porque la estoy pasando horrible, ahí
la sociedad, el Estado y la medicina lo que tienen que hacer es decir, bueno, ¿cómo hacemos para acompañarte y respetarte a vos en lugar de decirte nosotros lo que vos tenés que hacer, vos que te estás muriendo y vos que sos el que está sufriendo? Y además que en definitiva, si esas personas que están completamente en contra de la eutanasia, nada les va a obligar a que vayan por la vía de la eutanasia si mañana están en esa situación. O sea, no solo a no solicitarla, sino a no participar si son profesionales de la medicina que están ante una solicitud. O sea, entiendo perfectamente que puede haber mucha gente que no esté a favor y que no quiera participar. Tendrán todo el derecho de ser objetores de conciencia. Eso está bien también, ¿sí? La cuestión es garantizar que la opción existe y que puede atender esos casos que de otra manera están sufriendo y están siendo ignorados. Bien, ya nos aclaraste también la cuestión del turismo eutanásico, que es una cuestión que va a quedar completamente vetada en la normativa. Y para cerrar con una sonrisa, no nos aclaraste del todo si sos financiada por George Soros directamente y la Agenda 2030. No, sabes que yo lo estoy llamando todos los días y no. Las secretarias me dicen que me va a llamar, que me va a devolver la llamada y por ahora no he tenido suerte. No te esforzaste lo suficiente. No, la verdad es que nos financia mi mamá y la venta de pegotines. Si hay algún multimillonario que quiera, podemos llegar a discutirlo, no, pero por ahora 100% sociedad civil y 100% autofinanciado y sin apoyo de ningún partido político, ninguna empresa, solo individuos y buena voluntad. Así que, bueno, George, llámame, pero por ahora... Dejamos el número en producción, que se comunique con Uniradio. Florencia, gracias por habernos acompañado, no te despido del todo, nos quedamos 5 minutitos más para hacer algunas recomendaciones. Hoja en blanco. Periodismo local. Talleres de las quintas jornadas de conservación preventiva y gestión de riesgos. ¿Conocés los problemas que diariamente enfrentan los profesionales de archivos, museos y bibliotecas debido a los contaminantes que afectan los bienes culturales? Te invitamos a participar del taller presencial de gestión de agentes contaminantes los días 7 y 8 de agosto. Inscribite en fic.edu.uy. El sonido de todos, un recorrido por la memoria y el testimonio desde el inmenso archivo de Héctor Numa Moraes. Canto popular de raíz folclórica desde todos los rincones del Uruguay y Latinoamérica. El sonido de todos. Nuestro norte es el sur. Un programa de la Nueva del Sur por Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy. Y para nosotros es un placer que el sonido de todos se escuche también los domingos a partir. Hoja en blanco. Periodismo local. Los últimos minutos de este Hoja en blanco siempre son al momento dedicado a... Enlace a la Medioteca. Es impresionante cómo hemos ido entrenando la agilidad para este último bloque y compartimos algunas referencias de la cultura popular junto a Florencia Salgueiro, nuestra invitada. Yo sé que puede parecernos a veces de que está todo ya recontra conocido, pero yo creo que el público se renueva. Vos sabés que te voy a contar un secreto. Hay gente que ha nacido, por ejemplo, después de 2004-2005. Increíble, son mis alumnos, algunos de ellos. Demoledor. Pero bueno, para afrontar esa dura realidad, por ejemplo, podemos contarles que una película que nos permite reflexionar sobre la cuestión de la eutanasia es Mar Adentro, la película de Amenábar del año 2004, que... Bueno, habla sobre un caso particular, ¿no? De que se dio en España, que fue el que suscitó la gran discusión pública de alguna manera y permitió que se diera Oscar allá. Para Javier Bardem, si no me equivoco. Sí, además, sí. No, maravilloso lo de Bardem. ¿Estás de acuerdo? Es una buena recomendación. Es una recomendación muy útil para acercarse al tema, seguro. Durísima. No la vean un domingo de noche porque es una mala idea. Sí, después tenemos la conexión local, de alguna forma, que es la reciente, hay una puerta ahí sobre la situación de Fernando Sureda, que yo creo que también lo que alimentan estas películas
es que creo que ninguna tiene una bajada de línea particularmente explícita, sino que la fortaleza que tienen argumental es la de empezar a dispararte a la persona para todos lados de la cabeza, ¿no? Bueno, y además Fernando Zureda, que fue el impulsor de que esto se discutiera en Uruguay. Así que una persona increíble, y la verdad está bueno para pensar y para discutir. Hay una puerta ahí. Bien, la habitación de al lado de la reciente... ¿Sabes que todavía no la vi? ¿No la viste? No, es que ya tengo la cabeza demasiado tomada por la eutanasia y ahora estoy tratando de no agregar nuevas cosas. Estás queriendo descansar. Pero mucha gente dice que es muy buena, así que estoy a favor. Sí, sobre todo porque tiene la particularidad de que es una película como media típica de Almodóvar, no tiene como los códigos tradicionales, es creo que la primera que hace en inglés, por ejemplo, y bueno, hay que darle una buena oportunidad, a mí me gustó mucho, y después como una pequeño comentario al pasar, vos formaste parte de una producción que además involucra esta casa de estudios, que no sabemos si en algún momento va a ver la luz. Pueden seguir a Malucana, que es la productora. Son unas estudiantes que hicieron su trabajo de egreso de acá, de la FIC, con un documental que se llama El otro lado de la zanahoria, del que yo fui protagonista y que ganó un premio en el Festival Festav de cortos hace una semana, 2 semanas. Sigan a la productora en Instagram y tal vez díganles que lo publiciten. Porque está muy bueno el documental. Me llegaron comentarios excelentes de acá en la interna, en la cortita de la FIC, sobre ese trabajo, así que ojalá que podamos verlos todos y todas. Florencia, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado este ratito acá en Hoja en Blanco y por dedicarle a la audiencia poder acercarnos a un tema tan del momento y tan relevante como la eutanasia. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Aprovecho para pasar el chivo, que nos sigan como Empatía Uruguay. Estamos en Twitter y en Instagram activamente, en Facebook un poco menos. Y que esto el martes que viene se vota, y que si no tienen clase porque hay paro general, pueden aprovechar para mandarse a las barras del Palacio Legislativo y acompañarnos en este apoyo a que los legisladores hagan su trabajo y legalicen la eutanasia en Uruguay. Excelente recomendación entonces para el martes de la semana que viene. Les recuerdo que este programa siempre lo repetimos al jueves siguiente al aire de Uniradio, los jueves a las 14 horas, que se suscriban al canal de YouTube de la Uniradio, fundamental, donde hacemos todas las transmisiones en vivo. También pueden encontrar algún que otro recortecito y contenido extra en mi canal de YouTube y redes sociales, @DiegoVarelaCalzada. Y muchísimas gracias a Gastón Pepe en la operación, Juliana Ancilio y Juan Martín García, que se distribuyeron ahí el Switcher Master Sync, o como se llame, y a todo el equipo de la Uniradio que hace esto posible. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días para seguir escribiendo en blanco. Que pasen bien, chao. Conducción y producción Diego Varela Calzada. Operación técnica Gastón Pepe. Locución Jimena Crujeira. Streaming y apoyo en redes, equipo de Uniradio y practicantes preprofesionales.